diputado Carlos Peña. Vamos a presentar las dos reservas y al final votaremos una por una. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, presidenta de la mesa directiva de la honorable 65ª legislatura del Estado. El que suscribe, diputado Carlos Peña Vadillo, integrante de esta honorable 65ª legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 31, fracción cuarta y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 126, 127 y 128 de su Reglamento General. Me permito reservar en lo particular el texto del párrafo tercero del artículo 90 ter del dictamen que se encuentra en discusión bajo la siguiente justificación. La reforma constitucional en materia del Poder Judicial, publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, no solamente nos ordenó a las legislaturas de las entidades federativas modificar la Constitución estatal y nuestras leyes locales para establecer la elección de las y los integrantes del Poder Judicial mediante el voto directo y secreto de la ciudadanía, sino que además de ello, precisó que debíamos sujetarnos a las bases que la Carta Magna establece para el Poder Judicial de la Federación. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 116, fracción tercera, párrafo segundo de la Constitución Federal, en la cual se señala lo siguiente: la independencia de las magistradas y los magistrados y juezas y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía, la creación de un tribunal de disciplina judicial y de un órgano de administración judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir resoluciones, conforme a las bases establecidas en esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, así como el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados. En ese orden de ideas, muchos de los aspectos que toca la reforma judicial local no están sujetos al principio de libertad de configuración legislativa del que gozan los estados de la República. Es decir, en su mayoría, no podemos variar o distorsionar el modelo para la integración y elección de ese poder. Se trae a colación lo anterior en virtud de que el dictamen que se somete a consideración de esta Asamblea se establece que el órgano de administración judicial se integrará por 3 consejerías, una designada por el gobernador del estado, una por la legislatura y otra más por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Lo anterior no es congruente con el modelo federal, en el cual se señala que tal órgano se integra por 5 consejeros, de los cuales 3 son elegidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo precisa el artículo 100, párrafo 13º de la Constitución Federal, que a la letra dice: el Pleno del órgano de administración judicial se integrará por 5 personas que durarán en su encargo 6 años, improrrogables, de los cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República, 1 por el Senado de la República, mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes, y 3 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mayoría de 6 votos. La presidencia del órgano durará 2 años y será rotatoria en términos de lo que establezcan las leyes. Lo anterior no es un tema menor, pues existe una razón de fondo para que la conformación del órgano de administración judicial vaya en ese sentido. Si bien el constituyente permanente previó la participación de los otros 2 poderes en la administración del Poder Judicial como un mecanismo de contrapeso para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos que maneja el Poder Judicial, lo cierto es que el constituyente, a su vez, respetó el principio de independencia judicial,
garantizando que la mayoría de los integrantes de este órgano fueran propuestos por el propio Poder Judicial. Una cosa es participar y coadyuvar para la correcta administración de recursos y otra muy diferente es pretender controlar los recursos del Poder Judicial local a través del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Pues de acuerdo con la conformación que se propone en el dictamen, la Consejería del Poder Judicial sería un mero espectador, ya que entre los otros dos poderes pueden constituir la mayoría y orientar el uso de los recursos conforme a su voluntad. De manera tal, además de no ser compatible con lo establecido por la Constitución Federal, esto a todas luces resulta incorrecto, pues se vulnera el principio de división de poderes y el de independencia judicial, sin dejar de mencionar que caemos en una alteración del modelo para la elección de estos órganos y en consecuencia incumplimos con lo que nos ordena nuestra ley fundamental. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se propone modificar el dictamen en los siguientes términos. Texto del dictamen, artículo 90 ter. El pleno del órgano de administración judicial se integrará por 3 consejerías que durarán en su encargo 6 años improrrogables, de los cuales una será designada por el gobernador o gobernadora del estado, una por la legislatura mediante mayoría simple y uno por el pleno del Tribunal Superior de Justicia. Concluya, diputado. Por mayoría. La presidencia del órgano durará 2 años y será rotatoria en términos de lo que establezca la ley. Párrafos del 4 al 14. Propuesta de la reserva. Artículo 90 ter. El pleno del órgano de administración judicial se integrará por 5 consejerías que durarán en su encargo 6 años improrrogables, de las cuales una será designada por el gobernador o gobernadora del estado, una por la legislatura mediante mayoría simple y 3 por el pleno del Tribunal Superior de Justicia por mayoría. La presidencia del órgano durará 2 años y será rotatoria en términos de lo que establezca la ley. Párrafos del 4 al 14. Atentamente, diputado Carlos Peña. Es cuanto, diputada presidenta, aunque en el tema de reservas no hay tiempo para el orador. Para hechos, diputada presidenta. Adelante. Hasta por 2 minutos. Me parece de necesaria profunda reflexión el planteamiento de la reserva del diputado Carlos Peña, considerando que el órgano de administración del Poder Judicial del Estado tiene como facultades designadas en esta reciente creación prácticamente la conducción y manejo administrativo, pero también de toma de decisiones importantes a nombre del Poder Judicial. Por lo que es necesario que en su integración, desde luego, lleve mano y mayoría a quien va dirigido el trabajo y el esfuerzo del propio órgano de administración del Poder Judicial, es decir, de los integrantes del propio Poder Judicial. Y efectivamente, como lo expresaba el diputado Carlos Peña en su reserva, el artículo 116 de la Carta Magna preceptúa que la armonización en las entidades federativas deberá ser con la regla de la reforma judicial aprobada para el Poder Judicial Federal. Es decir, que en tratándose de la integración del órgano de administración, debe ser integrado por 5 integrantes, de los cuales 3 deben corresponder al Poder Judicial del Estado, uno más al Poder Ejecutivo y el último al Poder Legislativo. Considerando que justamente la toma de decisiones, el manejo, la administración, la mayoría la integre el propio Poder Judicial, de quien estamos buscando independencia, de quien estamos buscando conserve la división de poderes, de quien estamos buscando opine de manera decidida respecto de su actuación, de sus políticas públicas, de sus planes y programas y sobre todo de su esquema de impartición de justicia para poder atender, respetar, preservar y ser garante del derecho humano contenido en el artículo 17, que es el acceso a la justicia de manera pronta, expedita, eficaz, gratuita y desde luego en términos del artículo 16 con apego estricto a la legalidad. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Concluida su discusión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 de nuestra Ley Orgánica y 128 del Reglamento General, se somete a votación, primero,
la reserva presentada por el diputado Eleuterio Ramos para reservar en lo particular el texto del párrafo segundo del artículo 96 del dictamen que se encuentra en discusión. Iniciando de manera nominal por mi derecha. Martín Álvarez, a favor de la reserva.